Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Campeonato de Estados Unidos. Seguimos en la cuarta ronda y de momento la quinta empieza en unas horas. El día de ayer fue de descanso, hemos traído ya varias partidas, no solo de la cuarta ronda, sino del campeonato en sí, muy interesantes como siempre en la primera reseña. Comentar que a priori pues, los jugadores que se enfrentan, Wesley So, que lleva las blancas, y Caruana son los casi elegidos para ganar el campeonato, pero hay que tener cuidado y también atención a Leinier Domínguez. Además está atravesando un gran momento de forma, como vimos en la partida de ayer, que se logró imponer y está en segunda posición por delante de estos dos jugadores. Y en palabras, una vez que terminó esta partida, en palabras del propio Wesley So, le ponía casi como favorito para ganar dicho campeonato, ya que decía que estaba en un momento excelente de forma Leinier Domínguez en estos últimos 2-3 meses. Habiendo ganado además un torneo recientemente 960 que se jugó, si no recuerdo mal, en el mismo club en el que estamos ahora, en el San Luis, y tenéis más información sobre este campeonato en la descripción del vídeo. Ya en el tablero por parte de Wesley So D4, a lo que se responde Caruana con caballo F6, C4, E6 y más jugadas de desarrollo. Caballo C3, alfil B4, entramos en la defensa Ninzo-India y aquí hay varios movimientos para las blancas. E3, alfil F4 o dama C2. Por un lado, en caso de que las negras capturen, que suele haber líneas con esta captura o este movimiento, se puede recapturar con la dama para evitar doblar peones por parte de las blancas y además se controla la casilla de 4. Para quizás un E4, también el caballo, al menos de momento, no puede saltar a dicha casilla, ya que en función de lo que jueguen las blancas, y si no es dama C2, pues se puede meter bastante presión en la casilla de C3, aprovechando que el alfil clava al caballo. No obstante, tras estos movimientos, Caruana decide enrocarse en corto y tras jugarse a 3 preguntando al alfil, podría retirarse a D6, E7 o también capturar, como pasa en la partida. Perdón, dama por C3, y tras estos movimientos de 6, ganando un pelín de espacio en el centro, caballo F3 y posteriormente torre E8. Aquí jugadas como caballo C6, caballo B D7 quizás son más comunes, aunque vamos a ver cuáles son o cuáles pueden ser las ideas de Caruana, aprovechando que no solamente el rey de Wesley So está todavía en el centro del tablero, sino que va a necesitar de varios movimientos para poder enrocarse finalmente, si lo hace en corto o si finalmente lo hace. La partida continúa por parte de Wesley So retrasando dicho enroque, moviendo B4, ganando espacio en el flanco de dama, y tras estas jugadas se juega a 5. Podríamos pensar por parte de Caruana en hacer esta ruptura central, pero realmente tras los cambios e incluso esta captura, y aun jugando caballo E4, las blancas tienen dama D3. El tema es que aunque se ha dejado defender este caballo, no se puede capturar, ya que caería la dama y quizás con ello la partida. Por lo tanto, si la línea continúa con dama por D3, caballo por, y quizás están un poquito mejor las blancas, a pesar de que tienen pendiente el enroque. También, como vemos, las piezas negras pues tienen falta de desarrollo completo en sus piezas en el flanco de dama. Todo esto no ocurre, ya que aquí Caruana tiene que poner remedio de alguna manera a esta posición en el flanco de dama y juega a 5. Está entregando un peón, pero realmente, bueno, pues el peón en A5 quedaría doblado, difícil de defender, y aunque de momento lo está, no es la idea de Wesley So hacer esta recaptura, por lo que tras estos movimientos juega alfil B2. Gracias a B4 se ha liberado la casilla de B2 y además se defiende a la torre de A1 que estaba sin defender, gracias a este movimiento, y en caso de que se pueda abrir la columna A, como pasa a continuación. Ya en la siguiente jugada, A por B4, se ataca a la dama y tras recuperar el peón, pues se cambian las torres en A1, alfil por A1, y ahora por parte de Caruana viene un gran movimiento que incluso después de la partida que jugaron, ya que como hemos comentado, pues Wesley So comentaba algo de Leinier Domínguez, a Caruana le preguntaron por este movimiento que hizo. Como vemos, las blancas cuentan con esa falta de enroque, pero por otro lado pues tienen peones bastante bien acompañados y de alguna manera cuenta con más espacio. A Caruana le dijeron o le preguntaron sobre este movimiento.
Puede ser que sea preparación casera. Él dijo que se le ocurrió en el tablero, también hay que guardar un poquito ahí los temas, y el tema es que se está entregando un peón y Wesley So lo capturó. Como vemos, estropea mucho la estructura de peones, quedan de alguna manera casi indefensos, y este caballo, una vez aterrice a B6, va a evitar que estos peones doblados pues puedan seguir avanzando. Tras estos movimientos, de hecho, se juega caballo B, D7, y tras E3, finalmente buscando el desarrollo del alfil de casillas blancas, caballo B6, como decíamos en la posición. Alfil D3, quizás aquí alfil E2 pudiese haber sido más fina, ya que se defiende el caballo de F3, ya que Caruana aquí aprovecha para jugar alfil B7, diciendo que te voy a doblar peones en la estructura, en el flanco de rey, supuestamente donde tú te vas a enrocar. Wesley So lo ignora, se enroca, y tras los cambios que vienen en la siguiente jugada queda esta posición en el que se juega caballo F de 5, ataque sobre la dama, también sobre el peón de B4, también de alguna manera pues con fuerza en el centro este caballo bien ubicado por parte de Caruana, y la dama se retira a B3. Si paramos un momentito, primero para toser, perdón, como vemos, pues además de la estructura de peones ahora malograda que tienen las blancas, es verdad que el rey está un poquito mal acompañado, ¿no? Estos alfiles, el alfil de casillas blancas es verdad que ya tiene cierta fuerza en la casilla o contra la casilla de H7. De momento el alfil de A1 no pinta mucho, pero a través de un movimiento de peones pues se podría abrir la diagonal, pero junto con la dama están un poquito fuera del alcance de la defensa del rey. Vamos a ver cuáles son las ideas por parte de Caruana, ya que haciendo este movimiento además ha liberado la casilla, perdonad con las flechas, ya que ha liberado la casilla de F6 para que pase la dama. No obstante, aquí hay un movimiento también muy interesante como F5, ya que de alguna manera las piezas negras podrían jugar un dama H4, y aunque es verdad que lleva varios movimientos, torre F8, F6, H6, las negras tienen muchísima fuerza ya en el flanco de dama, y como decimos, las blancas pues ya tendrían problemas incluso con este alfil de casillas blancas, que ya no tendría la diagonal. Es verdad que F7, F5, si se hubiese jugado, debilitaría bastante este peón, y como vemos, la dama blanca también tiene sus opciones en la diagonal, en la que apunta de momento hacia el rey enemigo. Por lo tanto, podía haber sido una opción. No se juega F5, se juega dama H4, y tras estas jugadas rey G2. Wesley So quizás con la idea de pasar la torre y empezar a meter más presión y aprovechar esa columna semiabierta que tiene, en el que le estropeaban la estructura de peones. Y tras estas jugadas nuevamente estaba la opción de F5, pero aquí Caruana juega E5. Nuevamente me voy a la entrevista postpartida que tuvieron ambos. Caruana reconoce pues que es un error, que de hecho pues le resta un poquito en el módulo ya, y vamos a ver cómo continúa la partida, ya que tras estas jugadas él es el que de alguna manera está rompiendo en el centro, y como vemos y como sigue la partida, pues el alfil va a empezar a coger fuerza. D por E5, como decimos, y tras estos movimientos se juega torre 6. Si contamos los peones, Caruana es el segundo peón que está sacrificando. El primero que entregó en B5, ahora el segundo que de momento no ha capturado, pero lógicamente no ha llevado la torre a F8, que le llevaría más tiempos, sino que ya la ha traído a E6 y podría ser letal casi en H6. Aquí la partida por parte de Wesley So, que ya cuenta con cierta ventaja, continúa con E por D6, aprovechando e intentando hacer un poquito más de daño en la estructura central de peones. El tema es que en esta posición Wesley So podía haber encontrado el mejor movimiento para casi liquidar la partida. Por un lado, pensar que aunque torre G1 pueda parecer más directa, las negras podrían continuar con D por E5. Este alfil, como vemos, al menos de momento, no tiene fuerza en la gran diagonal, por lo tanto la torre ya no tendría tanta fuerza en el punto de G7, y quizás tras un rey F1 para llevar el rey a E2 y retirarlo y bueno, pues
solidificar esta fuerza por parte de las blancas, las piezas negras ya tienen dama por h2 y hay igualdad en la posición. Por lo tanto, torre g1 no era el movimiento clave, tampoco esta captura que hace Wesley So, y sí torre d1, ya que tras este movimiento muy difícil de ver y valorar, le preguntaron también a Wesley So por este movimiento y bueno, pues no lo tuvo en consideración. Hay multitud de posibilidades, lógicamente, y el abanico es tremendo, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con, la línea continuaría con d por e5, capturando este peón, que aunque es verdad que nuevamente se corta al alfil en la gran diagonal, vamos a ver cómo esta torre coge muchísima fuerza en la columna, de ahí la idea de traer la torre de f a d1. Tras estos movimientos, las blancas tendrían la jugada alfil c2, alfil e4, para abrir esta columna. Como vemos, el caballo está atacado hasta en 3 ocasiones, por lo tanto, si no se quita, pues las blancas ganan pieza, y si el caballo se retira a f6 con la idea de traerlo a la defensa, pues ya está torre de 8 con jaque. Si se defiende con la torre, el tema es que se puede jugar dama de 3 metiendo presión en el punto de h7, de momento bien defendido, pero sobre todo la dama defiende a la torre de d8 y hay casi hasta temas, o podría haber temas de mate también con la dama en función de lo que hagan las piezas negras. Rey f8 para defender la torre, y tras jugar alfil c6, doble ataque sobre esta torre, muchísima presión en la posición, dama g5 con algún jaque, y tras rey f1 las blancas están ganando la partida. La línea continuaría con ventaja para las blancas, y en vez de jugar este torre e8 evitando el jaque, como hemos visto en esta línea, pues si se juega caballo e8 en la posición, nuevamente dama d1, dama d3, y tras rey f8 la idea es la misma, se puede jugar nuevamente alfil c6, y además es que el problema de las negras es que se han quedado sin ataque en el flanco de rey, ¿no? Tras estos movimientos, la línea podría continuar con un dama C4 por parte de las negras, para así evitar pues que más piezas estén atacando a su rey, y tras los cambios podría venir este alfil activándose, o primero f4. El tema es que si las negras capturan, se abre la diagonal, el alfil ya puede venir a d4 con ideas de atacar en c5 y prácticamente ganar la partida también. Así que casi definitivo torre d1, el movimiento que no encuentra Wesley So, y tras estas jugadas, como decimos, gana un nuevo peón, pero se abre la diagonal además, pero de alguna manera pues ya no hay tiempo. La partida tras estas jugadas continúa con dama g5 jaque, y tras el rey retirarse h1, dama h5. Como vemos, la dama está atacando a un peón, o más que al peón, porque si se retira lo que le interesa a esa dama es la casilla de f3, y como vemos, las piezas blancas no pueden defenderla bajo ningún concepto. En caso de que aquí, por ejemplo, el alfil venga a e2, ahora sí que a las negras les da tiempo a jugar torre h6 y se da el mate en pocas jugadas, o hay que empezar a entregar material para prolongar la partida. Por lo que tras este movimiento la partida continúa con dama b2, buscando el mate Wesley So en una jugada, pero Caruana lógicamente ya tras estos movimientos rey g1 pues logra tablas por triple repetición. El rey vuelve a h1 y, como decimos, una vez más la partida termina en esta posición. Aunque son tablas, yo creo que súper instructiva por parte de Wesley So con ese ataque en el flanco de dama, y falta de desarrollo por parte de Caruana en el flanco de dama con algunas de sus piezas. Muy buena idea con ese b5, pero también el cambio que quería aprovechar quizás Wesley So en la columna semiabierta, cambiando o permitiendo este g por f3, pues posteriormente le condujo a unas tablas y a un alfil, sobre todo de casillas negras, que no pudo tener esa fuerza casi durante toda la partida. Por lo tanto, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo y chao.